Saludo a toda la iglesia con la dulce y maravillosa paz de Jesucristo. Qué lindo poder estar en este día compartiendo la palabra. Esa palabra que salió del corazón de Dios y que ha bendecido y bendice a miles y miles de personas en todo el mundo. Y en esta mañana quiero hablar sobre el Salmo 46. Y quiero hablar sobre la fortaleza en tiempos de crisis. El Salmo 46 dice lo siguiente, y lo vamos a leer todo porque son solamente 11 versículos. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y borboteen sus aguas y tiemblen los montes a causa de su ímpetu. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Braman las naciones, se tambalean los reinos, lanza él su voz y se derrite la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, rompe las lanzas y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Será exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué linda palabra. Sí, una palabra de mucha inspiración de parte de Dios y que provoca en nosotros una confianza, pero que a su vez activa una fortaleza en la vida del Espíritu para podernos mantener firmes en medio de la crisis, en medio de todo lo que se está viviendo, en medio de todo lo que está azotando a la humanidad y que nos tiene mal por un lado, pero también por otro lado a nosotros, a los hijos de Dios, a los que estamos creyendo en Dios, nos mantiene firmes con la esperanza de que Dios, como decía el salmista, es nuestro refugio y que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos da la fortaleza para mantenernos sin dudar de que Dios está trabajando a favor de nuestras vidas. Las fuerzas espirituales son mucho más importantes que las fuerzas físicas en tiempos de crisis. La fuerza espiritual sustentada por el Espíritu Santo hará que ante la dificultad te mantengas con esperanza, te mantengas con ánimo, te mantengas con paz y te mantengas con seguridad. La vida del Espíritu sustentada por el Espíritu Santo. De allí la importancia de estar en Dios, de confiar en Dios. Son días donde tenemos que detenernos y apaciguar nuestro espíritu humano. Son días que también a muchos los está llevando a la reflexión, pero a otros los está llevando al desespero y los está llevando a un camino sin salida. Pero la fuerza espiritual que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo hace que nuestras vidas no se decaigan, más bien nos podamos mantener fortalecidos, nos podamos mantener con vigor en nuestras vidas.
Las fuerzas espirituales sustentadas por el Espíritu Santo te va a sostener para no abandonar tus sueños, para no abandonar tus anhelos y aún para seguir luchando en medio de la crisis y aún en medio de las adversidades. Porque la fuerza que el Espíritu Santo da nos mantiene vigente y nos mantiene con ánimo y con esperanza. Y la fortaleza que Dios nos da en medio de todo esto que estamos viviendo nos lleva a que podamos decir una y otra vez más: no todo está perdido cuando hay fe y esperanza en Jesús. Y cuando hay fe y esperanza en Jesús, la fortaleza del cielo, la fortaleza del Espíritu Santo viene sobre nosotros. Decía el salmista: Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, no temeremos. El profeta Zacarías en el capítulo 4 nos habla y nos dice: no es con fuerzas humanas, no es con ejércitos, más bien es con mi espíritu, dice Dios. Por eso, cuando comencé este mensaje, te decía que las fuerzas espirituales son más importantes que las fuerzas físicas. Vos podés tener el mejor estado atlético y de hecho es bueno y es muy saludable, pero si te faltan las fuerzas espirituales para poder contrarrestar este avance que ha sido soltado desde el mismo infierno para destruir tu vida y para debilitarte, te puedo asegurar que las fuerzas espirituales serán más importantes que aún las fuerzas físicas en medio de todo este tiempo. Que nuestras fuerzas humanas son escasas, porque nuestras fuerzas humanas aún son débiles, porque aún nuestras fuerzas humanas provocan en nosotros un desequilibrio aún emocional y aún sentimental. Porque las fuerzas humanas no son movidas por la vida del Espíritu. Pero cuando la vida del Espíritu es sustentada por la vida del Espíritu y por el Espíritu Santo mismo, hace que nuestros pensamientos y nuestras emociones no nos traicionen. ¿Sabe lo que está sucediendo en este tiempo? Las emociones y los pensamientos están traicionando a más de una persona. Y cuando un pensamiento te traiciona, cuando una emoción te traiciona, quedas inerte, quedas paralizado, sin poder reaccionar. Pero cuando las fuerzas espirituales están en uno, no te permiten quedarte. No. Al contrario, ni tampoco permiten que vos mismo te traiciones, sino que puedas aún a través de la vida del Espíritu fortalecer tu ser interior y declarar una palabra y establecer una palabra sobre tu vida y establecer una palabra sobre los tuyos. Porque la fortaleza espiritual en tiempos de crisis va a jugar un rol más que importante. Por eso el salmista entendía que su fuerza, que su fortaleza solamente provenían de parte de Dios por su espíritu. El salmista, para declarar esta palabra, él tuvo que aquietar su naturaleza y se tuvo que relacionar con Dios. Para poder declarar esta palabra y decir, como por ejemplo: aunque bramen y borboteen sus aguas y tiemblen los montes a causa de su ímpetu,
y que eso no le iba a afectar a él, es porque el salmista era un salmista que tenía una relación directa con Dios y el Espíritu de Dios se movía en la vida del salmista. Por eso él veía lo que estaba sucediendo a su alrededor, pero su alrededor no entraba en la vida del Espíritu. Él se mantenía fortalecido, él se mantenía vigorizado en la vida del Espíritu. Él estaba viendo lo que estaba aconteciendo, él estaba oyendo todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, pero nada impedía que sus fuerzas espirituales lo llevasen a declarar lo siguiente. Dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovido. Dios ayudará a clarear la mañana. Las fuerzas espirituales que tenía el salmista en medio de la crisis que se estaba viviendo a nivel nación, le permitían declarar que por la fe en Dios, él veía la manifestación del amor de Dios, él veía cómo Dios iba a actuar a favor de él y de los suyos. Y en la confianza, en la seguridad que tenemos que tener. Pero cuando faltan las fuerzas espirituales, comenzamos a ver todo negativamente. Comenzamos a dejarnos infectar, no solamente por el virus, sino se permiten infectar por los comentarios, por las palabras negativas, por las palabras pesimistas de la gente. Pero cuando uno tiene la fuerza espiritual metida en nuestras vidas, hasta los tuétanos, como solemos decir, nada de lo que pasa a nuestro alrededor, nada podrá afectarnos y nada nos podrá debilitar, ni nada nos podrá llevar a retroceder. Más bien podremos pararnos sobre la palabra y podremos decir una y otra vez más, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es quien está con nosotros, Dios nos está amparando, Dios nos está protegiendo, Dios está haciendo cercos a nuestro alrededor. Él está activando constantemente el poder de la sangre de su Hijo Jesucristo para guardarnos y para protegernos. Por eso no podemos debilitarnos en la vida del Espíritu. Por eso estos días tienen que ser claves y fundamentales de la intimidad con Dios. Estos días son para que te detengas, no solamente para no salir a la calle, sino para que te detengas delante de Dios y puedas encontrar en Dios la fortaleza. Y no solamente basta con leer la palabra, sino doblar tus rodillas, clamar delante de Dios y decirle, Señor, que este sea un tiempo donde tu Espíritu Santo se mueva como nunca antes se ha movido en mi vida. Para que le digas, Espíritu Santo, necesito tus fuerzas. Necesito tu ayuda, necesito que me sostengas, necesito que me sustentes, necesito, Señor, que la diestra de tu brazo fuerte me esté levantando y me esté fortaleciendo. El salmista decía, Él es nuestro pronto auxilio. Él es el auxilio. Auxilio es algo o alguien que acude ante una necesidad, que ha superado la capacidad personal o la capacidad humana. ¿Sabe qué? Todo lo que estamos viviendo nos está superando aún la capacidad humana. Y es ahora cuando más que nunca tenemos que pedir el auxilio de Dios. Si hasta este día tu vida fue indiferente a Dios,
porque no creías, porque. Detente y busca el auxilio en Dios para que Él te fortalezca, para que en medio de todo esto que estamos viviendo, tú no seas víctima, más bien te puedas mantener firme y que la vida del Espíritu te pueda fortalecer de tal manera que puedas creer que Dios te está amparando, que Dios te está cubriendo, que Dios te está protegiendo, que Dios se va a mover a favor de tu vida y que Dios se va a mover a favor de tu familia, de que Dios se va a mover a favor de esta ciudad, de tu ciudad, que Dios se va a mover a favor de tu país. Quiero tener un tiempo de oración contigo, porque dije que la fortaleza de Dios viene por medio de la oración, y quiero tener un tiempo de oración. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, en esta jornada, nos detenemos delante del trono de tu gracia y nos acercamos a Él confiadamente, Señor. Y tu palabra dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Y hoy, Señor, nos acercamos a ti, confiando y creyendo, pero también nos acercamos para recibir las fuerzas espirituales que necesitamos para poder sobrellevar todo lo que estamos viviendo como seres humanos sobre esta tierra. No estamos ajenos, no estamos exentos, pero de algo estamos seguros, y es que tú estás guardando y guardarás nuestra vida, de que tú nos darás la fuerza espiritual para mantenernos conectados contigo, Señor, para que tu poder sea activado como nunca antes sobre nuestras vidas. Oramos para que a través de las fuerzas espirituales podamos mantener un buen ánimo y podamos mantenernos, Señor, fortalecidos, y podamos soltar una voz libertadora y aún una voz profética en medio de todo esto que la humanidad está viviendo. Declaramos, Padre, y te pedimos, papá, que tengas clemencia, que tengas piedad y misericordia, que guardes nuestras vidas, que guardes a los nuestros. Oramos por quienes están en eminencia, para que tú nos direcciones a tomar decisiones sabias, decisiones, papá, acertadas, que no se dejen llevar aún por intereses económicos ni tampoco por intereses humanos, sino que puedan velar por el interés de toda una nación. Oramos por la vida del señor presidente. Ilumina su mente, ilumina su espíritu, Señor. Llévalo a tomar decisiones que sean tajantes para proteger a la Argentina, papá. Y en el nombre de Jesús, danos sabiduría a todos los habitantes de la nación para actuar con prontitud, para actuar con prudencia y también actuar con temor. Padre, yo bendigo a la Argentina, bendigo a mi país y declaro que la sangre de Cristo la está cubriendo. Amén y amén. Que Dios te bendiga.